Buenas tardes, familia. Wow. No los veo desde el año pasado. Tanto tiempo tengo que no los veo. Desde el año pasado. ¿Sí? ¿Mandé? Más guapos. Feliz año nuevo a todos. Vamos a sacar los boletines, vamos a revisar nuestros anuncios, por favor. No, se van a quedar aquí. La cosa es de que cuando las maestras no llegan, los vamos a mantener aquí. No es justo que mi esposa, ella los cubre cuando no están las maestras. Y ha pasado demasiado, ella se necesita que alimentar también. La decisión se tomó que de ahora en adelante cuando no vengan las maestras, no voy a decir nombres, pero cuando ustedes ven a los niños aquí adentro va a ser por esa razón. Y de hecho, el primer anuncio es de que necesitamos ayuda con los niños. Si pueden ayudar, hablen con mi esposa. Si pueden ayudar, ¿les enseñamos en inglés o en español? En inglés. Tendrían que ser bilingües, ok. Ustedes ya saben, ¿no? La situación aquí con nuestros niños pues es un poco diferente. No todos hablan español, correcto. Necesitamos maestras bilingües. Si pueden ayudar, hablen con mi esposa. Las vamos a entrenar y luego las ponemos en el calendario. Sería una vez al mes. Si tenemos 4 o 5 maestras, servirían una vez al mes nada más. Y entonces así se pueden turnear y todas se pueden alimentar. Amén. Ahora, si son una pareja, vamos a decir, no voy a decir nombres, vamos a decir Manny y la hermana Lupita, right? Manny es bilingüe, right? Si Manny dice, yo puedo ser maestro, obviamente la situación porque él es varón sería diferente, pero Lupita dice, yo puedo servir con él, pastor, right? Perfecto, eso lo aceptaríamos también, ¿sí? Tenemos que, nosotros somos la iglesia, amén. No venimos a la iglesia, somos la iglesia. Y nosotros nos tenemos que servir los unos a los otros, porque ese es el estilo de Jesús. Jesús lo dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Amén. Si no estás sirviendo en alguna capacidad, aquí está una excelente oportunidad para que tú sirvas. Amén. El estudio bíblico continuamos este miércoles a las 6:30 aquí en el Agape. Te esperamos. También necesitamos ayuda en la cabina, guys. Lo hemos estado anunciando por un mes y medio. Nadie ha dicho yo puedo. Ahí no tienes que ser bilingüe. Ahí se puede tomar un pasito de fe. Mónica, ¿tú sabías algo de ser DJ antes de que te enseñamos a ser DJ atrás? Absolutamente nada. ¿Y es fácil? Es bien fácil. Más es un ministerio donde te permite quedarte adentro del santuario y todavía ser alimentado. No estuvieras afuera del santuario. Guys, necesitamos ayuda también. Una vez más, somos la iglesia y nos servimos unos a los otros. Y el que no sirve, no sirve. Ouch, yo no lo dije. No, pues el que no sirve, right? Digan ouch o digan amén. All right. Vámonos todos a Santiago capítulo 1. Primero que nada, le quiero dar gracias a todos los que estuvieron aquí el sábado en la noche, que sirvieron. El evento fue un éxito, fue de grande bendición. Hubo un arroz salvadoreño, guys, que fue increíble, que me encantó. Nos la pasamos súper bien. Yo esperaba más personas y creo que por ser la primera vez, pues no hubo tantas personas. Tuvimos como unas 60 personas, dirías, eso que aproximadamente 50, 60 más o menos, ya. Y después de la comida algunos se fueron a casa y está bien, no hay problema. Pero los que nos quedamos pudimos recibir al Señor aquí. El pastor Robert trajo un buen mensaje, trajo un mensaje muy poderoso. De hecho, yo sé que Roberto tiene el mal hábito que si tú le das tiempo aquí, él siempre se va de largo. Y yo le dije varias veces, Robert, tienes media hora, pero yo también iba a enseñar. Y le dije, mira,
póntelo en la mente, Robert, que solo tienes 15 minutos, así para que tardes media hora y luego subo yo cierro. Pues no, Roberto tomó una hora, pero, qué mensaje más poderoso, right? El Señor estuvo ahí. Hablando del Señor estuvo ahí. Guys, yo no sé si tú lo sentiste, pero durante la adoración ahorita yo sentí la presencia del Señor aquí en este santuario. Yo lo sentí. ¿Cuántos de ustedes lo sintieron? Yo lo sentí. Yo le dije a Pastor Noel ahorita, Noel, tú no sabes cuánto tomó de mis fuerzas para no postrarme ahorita aquí. Yo no quería distraer a nadie, no queremos distraer a nadie, ¿correcto? En otras iglesias tú vas, la gente se para, brinca y todo, y vienen y se postran. Es distracción, ¿no? Porque todo el mundo está enfocado en esa persona. Yo no quiero que ustedes se distraigan, porque nosotros queremos enfocarnos en el Señor. Pero ustedes no saben cuánta fuerza me tomó por no postrarme ahí, porque yo sentí la presencia del Señor aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos bien, gloria a Dios. Empezamos bien. Noel, gracias por traernos a los pies del Señor. Que el Señor te siga usando poderosamente. Y al ministerio de adoración. Porque eso prepara el corazón para recibir. Amén. Alright, empezamos el libro de Santiago. ¿Ya llegaron al Santiago capítulo 1? Ya terminamos Apocalipsis. ¿Cuántos fueron bendecidos por el estudio de Apocalipsis? Oh, qué poderoso estuvo. Right? Y estuvo fácil, no era tan difícil. ¿Verdad que sí? Ya cuando lo vas estudiando capítulo por capítulo, verso a verso, es un libro fabuloso, fantástico, súper bendecido. Bueno, hemos tomado la decisión de empezar Santiago y después vamos a estudiar el libro de Romanos, creo que decidimos, ¿correcto? El libro de Romanos. Santiago, hay un punto aquí que yo quiero que escribas si estás tomando notas. Me gustaría que este año empecemos bien, guys. Compren sus cuadernos. ¿Cuántos de ustedes compraron sus cuadernos cuando les pedí que compren cuadernos? Para hacer la lista de oración. 1. ¿Alguien más? 2. Tú siempre traes. Perfecto. ¿Es todo? También. Ok, perfecto. Los demás, vayan a comprarse un cuadernito para sus notas y para tener una lista de oración. Si hay alguien aquí que necesita oración y dice, pastor, le puede pedir a la congregación que ore por mí. Así ustedes lo pueden poner, pueden orar por ellos, por las necesidades. Oremos los unos por los otros, dice la palabra de Dios. Somos la iglesia. Vamos a empezar con eso en nuestra mente este año. Somos la iglesia. Yo no voy a la iglesia si no soy parte de la iglesia. Porque ves, cuando tú vienes, tú me bendices a mí también. Tú me ministras a mí también. Y tenemos diferentes dones y nos ministramos unos a los otros. Y juntos estudiamos la palabra de Dios. Porque somos la iglesia. En Santiago capítulo 1 hay algo muy poderoso que yo creo que todos ustedes apunten. Porque de eso se trata este libro. Y es algo que tú has oído muchas veces, pero es algo que Santiago recalca. Lo encontramos aquí al principio. ¿Dónde está? Santiago dice, no solo sean ¿qué? Oidores de la palabra, sino sed, verso 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué lo digo? La palabra de Dios es la herramienta que Dios nos ha dado a nosotros para entender todo de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Todo. Pero ¿de qué sirve tener las herramientas de Dios si no las aplicamos? Es lo que está diciendo Santiago. No solo seas un oidor. Tú puedes escuchar el propósito de Dios, los planes de Dios, lo mejor que Dios tiene para ti, pero si tú no lo aplicas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar equipado con las herramientas poderosas de Dios si no las vamos a aplicar a nuestras vidas? Por eso Él dice, no solo sean oidores, sino sean hacedores. Si no, la única persona que te estás engañando es ¿a quién? A ti mismo. Ese es el versículo clave de este libro en Santiago. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, sí, casi al final. Santiago capítulo 1, versículo 22, antes de Primera de Pedro, antes de Judas, por ahí se encuentra. Después de Hebreos. ¿Ya lo encontraste?
Te vamos a esperar, porque somos la iglesia y no vamos a andar todos juntos, amén. No vamos a dejar nada en atrás. ¿Ya lo encontraste? Perfecto, gloria a Dios. Ahora, la epístola de Santiago es una epístola, una carta, es una carta pequeña, pero es una carta poderosa, muy, muy poderosa. Ahora, ¿alguien sabe? Pastores no pueden contestar. ¿Alguien sabe quién es Santiago? ¿Quién? Hermano de Jesús. Él es uno de los medio hermanos de Jesús. Su nombre hebreo no es Santiago, obviamente. ¿Quién sabe cuál es su nombre hebreo? Jacobo. Jacobo, su nombre hebreo es Jacobo y él era hijo de José y de María. Mateo 13:55 dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Estaban hablando de Jesús. Dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Al principio sus hermanos no creían en él. Esto nos lo escribe el apóstol Juan en su epístola o en su evangelio en el capítulo 7. Ninguno de sus hermanos creían en él. Pero tenemos dos de los hermanos de Jesús que escribieron cartas que encontramos aquí en la palabra de Dios. ¿Quién sabe cuál es el otro hermano de Jesús que tiene otra carta escrita aquí en la Biblia? ¿Quién? Tú no se vale. Tú fuiste a la escuela del seminario. ¿Listos? La epístola de Judas. Ok, es un capítulo nada más. Él también era el medio hermano de Jesús. Sus hermanos no creían en él, no creían que él era el Mesías, se burlaban de él. ¿Por qué? No recuerdan que le decían: ¿por qué no vas y enséñale a tus seguidores ya estos milagros, ya esto y lo otro? Y Jesús dijo: mi tiempo todavía no ha llegado, ¿se acuerdan? Después de su resurrección, Jesús se reveló a su hermano y eso se encuentra en 1 Corintios 15. Pablo nos dice que se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y dice Pablo: y después a mí como un abortivo. ¿Sí? Santiago formó parte de los primeros creyentes y en Hechos capítulo 1 nos dice que él ahí estuvo en el aposento. Recuerdan, todos estaban orando, estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Estaba ahí María, estaba ahí las otras mujeres y estaban los hermanos de Jesús. Después de que Saulo vino al Señor y se convirtió en Pablo, cuando él vino a Jerusalén, él vio a Pedro y a Jacobo. ¿Sí? Santiago llegó eventualmente a ser uno de los pilares de la iglesia. De hecho, él llegó a ser el líder en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 15, cuando hubo el primer concilio de Jerusalén, vemos que él tomó un papel como presidente del concilio, vamos a decir. Él llegó a ser un líder de la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué se le dice Santiago y no se le dice Jacobo? ¿Por qué no es el libro de Jacobo? Bueno, el nombre Santiago viene de dos palabras en el latín. El nombre de Jacobo es Icabus, y no sé si lo estoy pronunciando bien. Icabus en el latín. Y porque la iglesia canonizó a Icabus, se referían a él como Sanctus Icabus, y la forma corta se decía Sant Icob, ¿sí? O algo así. De ahí viene el nombre Santiago. Entonces sabemos quién es Jacobo o quién es Santiago, ¿no? El medio hermano de Jesús, un pilar de la iglesia primitiva, líder de los creyentes. Él es el autor de este libro. Vamos a orar y vamos a ver qué es lo que tenemos hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu espíritu, por tu Hijo Jesús, porque nos has traído juntos como un pueblo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, tú nos has reunido bajo la bandera de tu amor y de tu Hijo Jesús, Padre. Y nos has llamado, Señor, a aprender, a aplicar, no solo ser oidores, sino ser hacedores. Padre, este libro es poderoso y contiene mucho. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones para recibir, pero no solo recibir, aplicar, porque cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas cuando te obedecemos a ti. Bendícenos, Espíritu Santo, y háblanos a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre. Te lo pedimos todos en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Cristo Jesús, y su iglesia dice amén.
Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En el primer versículo, familia, tenemos todo el contexto de lo que necesitamos para entender mucho sobre este libro y su autor. Obviamente ya tenemos el nombre del autor. El autor de este libro es ¿quién? Santiago. Fácil, ¿sí? El medio hermano de Jesús, ¿sí? Ahora, si yo fuera el medio hermano de Jesús y yo estoy escribiendo una carta, yo a lo mejor empezaría: yo, el medio hermano de Jesús, vas a hacer todo lo que yo diga. Pero no se introduce así. Él se introduce como ¿qué? Un siervo. Siervo de Dios y siervo de Cristo Jesús. Esta palabra siervo, yo se los he dicho varias veces, en el griego. ¿Quién sabe en el griego cuál es la palabra esta siervo? You can say it if you know. La palabra siervo en el griego, ¿cómo se pronuncia? ¿Alguien sabe? Escríbanlo en sus notas. Doulos. D-O-U-L-O-S. Doulos. Y yo sé que ustedes me han oído a mí usar esta palabra anteriormente. ¿Qué significa la palabra doulos? La palabra doulos en su contexto original es uno que escoge hacerse siervo de otro. Él está diciendo: yo soy Santiago, el autor de esta carta. Cuando él dice yo soy siervo de Dios, él está diciendo: yo escogí ser siervo de Dios y servir a mi Señor. Ahora, está hablando él de una relación permanente de servidumbre. Tú y yo sabemos que tristemente en este mundo hay personas que son forzadas a la esclavitud, ¿correcto? A la servidumbre. Es triste porque ha ocurrido y todavía ocurre. Santiago no está diciendo que él fue forzado. Nadie nos va a forzar a servir a Dios. Dios no te va a forzar a servirlo. El servir a Dios es algo que tú y yo tenemos que escoger. El servir a Dios es algo que tú y yo tenemos que escoger, ¿sí? Entonces mi pregunta sería para ti, para mí: ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde te encuentras tú en tu relación con Cristo Jesús? ¿Vienes a Jesús porque para ti es alguien que cree que te puede dar todo? ¿O eres un siervo de Dios que cree que tú le puedes dar todo a Él de tu vida para su gloria? Una gran diferencia, ¿no? Y no lo digo para condenarnos, sino para entender donde nuestra mirada y nuestra mentalidad debe de estar en nuestra relación con Cristo Jesús. Más, busca a través de toda la palabra de Dios que todos los que aman a Dios han vivido para Él y se han llamado siervos de Dios, ¿sí? En toda la palabra de Dios, todos los que han vivido para Dios han sido siervos de Dios. Ahora, tristemente, lo que ha entrado a la iglesia cristiana mundial es esa enseñanza que no nos tenemos que negar. Ya no se habla de eso. Porque ves, un siervo se tiene que negar a sus deseos. Un siervo tiene que dejar a un lado lo que él desea y vivir para otro. No vivir para cualquier persona, pero vivir para Dios. Sí, ya nos enseña que nos tenemos que sacrificar. Porque ves, un siervo se sacrifica. Si tú sirves a alguien y tu amo llega a las 2 de la mañana y dice: prepárame una cena ahorita, un bistec con unas mashed potatoes y me traes una Dr. Pepper. Right? El siervo no tiene la libertad para decir: no, yo estoy dormido. No, eres un siervo. Ya nos enseña que nos tenemos que sacrificar. Ya nos enseña que tenemos que vivir para Dios. Ahora se enseña que tienes un destino de prosperidad, de no problemas, que tú puedes hablar las cosas a la existencia, porque Dios está ahí para servirte a ti.
¿Cuántos de ustedes saben que Dios no está ahí para servirnos a nosotros? Eso es algo triste y herético que se enseña y que muchos creen. Que Dios está ahí para servirme a mí y darme todos mis caprichos. Mientras todos los que aman a Dios a través de las Escrituras los vemos como dulos, siervos, viviendo sus vidas para Dios. Más, vámonos todos a Juan capítulo 13, bien rápido. Vámonos a Juan capítulo 13, porque tenemos que empezar este año enfocados en nuestra relación con Cristo Jesús. Porque ves, Jesús nos modeló lo que es servir. Juan capítulo 13, recordamos lo que pasó la noche antes que Jesús fue crucificado. Todos estaban juntos, él y sus discípulos, celebrando la Santa Cena. ¿Y qué hizo esa noche que estaban celebrando la Santa Cena antes de que Jesús fue crucificado? Algo muy grande, muy importante. ¿Qué hizo Jesús esa noche con sus discípulos? ¿Quién recuerda? ¿Alguien? Le lavó los pies. ¿A quién? ¿A cuántos discípulos? A todos. Incluyendo a Judas. Al que Jesús sabía lo iba a traicionar. El trabajo de un siervo era que cuando venían los huéspedes o los invitados a la casa, esa persona con una toalla se postraba y les lavaba los pies, les secaba los pies para que entren. Porque en esos tiempos no habían mesas, sino todos se sentaban a comer juntos, se quitaban los zapatos, porque en esos tiempos los caballos andaban pupeando por todos lados. Era un desastre, había lodo, no habían carreteras, ¿no? Imagínate, te vas a sentar a cenar y se sientan con sus guaraches todos y abajo llenos de popó, guácala. Pero tú has a lo mejor pisado popó de caballo con unos guaraches. No se queda solo abajo, ¿no? Frank, entra hasta los dedos de los guaraches por ahí, los que han trabajado ahí, I don't know, right? So, entonces hay que lavar los pies para que no llegue horrible, ¿no? Y podemos disfrutar. So, Jesús esa noche se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies de todos, incluyendo a Judas. Pero lo importante es que lo hizo para darnos un ejemplo. En Juan capítulo 3, empezando con el verso 12, Jesús dice, o dice la palabra de Dios, después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les preguntó, ¿saben ustedes lo que yo he hecho? Y él les dice, y nadie respondió, ¿no? Porque él responde, nadie responde, porque Pedro le había dicho, no, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. No entendían lo que Jesús estaba haciendo. So él les dice, ustedes saben lo que yo he hecho, y como no entendieron, Jesús les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y Jesús dice, y dices bien, porque lo soy. Soy maestro y soy Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ¿qué? Ejemplo. ¿Qué dice el verso 15? Porque ¿qué? Ejemplo os he dado. ¿Ves? Jesús no es un maestro que solo te dice qué hacer, sino Él te enseña lo que debes de hacer. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabes estas cosas, bienaventurados serás si las conoces. ¿Es lo que dice Jesús? Bienaventurado eres si estás equipado con este conocimiento. No. Bienaventurado si las haces, si las aplicas. ¿Ves? Tú puedes tener todo el conocimiento, pero si no la aplicas, no eres sabio. ¿De qué sirve tener las herramientas si no las usamos? ¿De qué sirve tener mis flechas llenas y tengo mi ¿cómo se dice? Bow. Mi arco, ¿y de qué sirve tener mis flechas llenos si no las uso? No sirve. No sirve. Tú puedes tener las herramientas, si no las aplicas, ¿de qué sirve?
No sirve para nada, solo eres un oidor y no eres un hacedor. Ejemplo os he dado, Jesús nos los dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Más, en Mateo 20:28, Jesús le dijo a sus discípulos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Filipenses 2 el apóstol Pablo nos escribió hablando de Jesús, dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Santiago y todos los que vemos a través de la Biblia, que son hombres y mujeres de Dios, tomaron la decisión de hacerse siervos de Dios. Y ese es el punto que yo quiero hacer contigo hoy. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de que si vamos a ser dulos, yo quiero ser un dulos, yo quiero servir a Dios, es mi decisión. Dios no te va a forzar. Dios no te va a forzar. La decisión tiene que ser tuya. ¿Y cómo empieza yo convirtiéndome en un dulos? En esos días, si tú eras un siervo de alguien, porque debías una cuenta o algo, y te metías a servidumbre para servir y pagar tu cuenta, pero te trataba bien tu amo, y tú le decías al amo: mira, yo quiero permanecer en estado de servidumbre por el resto de mi vida. Te llevaban a la ciudad, al centro, en la plaza, y ahí enfrente de todos, en un palo, te metían como un anillo en la oreja. No te hacían un agujerito pequeño, sino te lo perforaban como con un nail, como un clavo. ¡Paz! Y tú cargabas ese clavo aquí o con lo que te perforaban la oreja por el resto de tu vida. Y eso significaba que tú habías escogido ser un dulos, un siervo por el resto de tu vida. Primero tenemos que tomar la decisión de escoger si queremos ser dulos. Después nos tenemos que despojar. Tu Señor lo hizo, porque ves, Él vino a servirte a ti. Él vino a dar su vida en rescate para ti. Él se despojó de sí mismo, de todos sus deseos. Después se tuvo que humillar a sí mismo. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Traerse a un lugar bajo. Y después se hizo obediente. Guys, escuchen esto. Él se hizo obediente ¿hasta dónde? ¿Qué dice Filipenses 2? Hasta la muerte. Le costó su vida. Wow, eso es poderoso. Él se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros comenzando este año? ¿Nos podemos identificar como los que sirven al Señor, o hemos sido engañados por lo que ha infiltrado la iglesia? Ahora, vamos a continuar. ¿A quién está dirigido esta carta? Como les dije, todo lo encontramos en el primer versículo, el contexto: a los judíos cristianos, a las 12 tribus de Israel, como escribió Santiago, ¿sí? Y Santiago escribió esta carta muy posible antes de que la iglesia gentil realmente crezca. Tenemos que recordar, el cristianismo empezó ¿dónde? En Israel. ¿Con quién? Con los judíos, ¿sí? Y podemos ver por lo que dice Santiago que estos cristianos primitivos se encontraban en una situación difícil. ¿Por qué digo eso? Porque dice que esta carta se lo escribía a las 12 tribus que se encontraban ¿en qué? En la dispersión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión, si estás pasando por algo difícil en tu vida ahorita, quiero que tú escuches, porque esto es para ti. Esta carta Santiago se la escribió a los cristianos judíos que tristemente tuvieron que salir de Israel por la persecución que estaban sufriendo de parte de los judíos y de los líderes religiosos de Israel, todo por ser cristianos. ¿Ok? De hecho, uno de esos que perseguía a la iglesia cristiana al principio era un joven fariseo que se llamaba ¿qué? Saulo.
que con cartas de los líderes de Israel perseguía a los cristianos por donde quiera que iban, por donde quiera que trataban de huir, y los iba a agarrar para arrestarlos y traerlos a persecución. Él escribe esta carta a cristianos judíos que lo han perdido todo: casa, trabajo, familia, nación, y han tenido que huir saliendo de Israel para salvar sus vidas. ¿Alguien aquí está pasando algo similar? No, ¿verdad? Comparemos nuestra prueba con las personas a cuales esta carta está dirigida. Y aún ahí, miren lo que les dice en el verso 2. Una vez más, ellos han perdido todo. Todo: casa, familia, hogar, trabajo, nación, patria. Les dice: hermanos míos, subrayan el verso 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En mis notas aquí yo puse la sabiduría del Espíritu Santo. Me encanta. Me encanta la sabiduría del Espíritu Santo y cómo nos instruye Dios, porque Él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Déjame traduzco lo que el Espíritu Santo está diciendo. Mis hermanos y mis hermanas, tendráis muchas clases de problemas, pero esto te da una razón para estar muy feliz. Es lo que está diciendo Santiago. Te lo traduzco a nuestro lenguaje para que lo entiendas. Tendráis muchas clases de problemas, pero esta te da una razón para estar feliz. ¿Sabiduría de quién? Del Espíritu Santo. ¿Estás escuchando la voz de Dios, familia? ¿Estás escuchando las instrucciones del Espíritu Santo? Pon atención, porque Dios te quiere hablar a ti hoy. Una vez más, Santiago le está diciendo a creyentes, a hermanos y hermanas que lo han perdido todo. Y les dice: esto les debe de dar una razón para estar feliz. ¿Por qué? Porque la persecución que sufren es por Cristo Jesús. Ahora, otra pregunta: ¿vamos a pasar problemas nosotros en la vida? ¿Cuántos de ustedes han pasado problemas en la vida? Quiero ver. Perfecto. A ver, ¿cuántos de ustedes todavía no han pasado problemas en la vida? Quiero ver a los jóvenes alzar la mano. Alza la mano. Alza la mano. Estrella, alza la mano. ¿No has pasado problemas todavía, verdad, Estrella? Así graves que digamos. No, ok. Te tengo una hermosa promesa. Los van a pasar. ¿Cuántos de ustedes han pasado drama familiar? Quiero ver. Miren nomás. 2 manos, hasta con los pies. Y lo digo así porque yo venía escuchando un estudio hoy sobre esto, y el pastor dice: ¿cuántos de ustedes no han pasado por drama familiar? Y todo el mundo alzó las manos. El niño alza la mano. Y alza drama familiar. Que mi mamá no me dejó jugar el PS5, pastor. Dios te está diciendo, familia, agarremos esto, que cuando pasemos por estas cosas, que le des gracias a Dios y que tengas gozo. Eso va en contra de todo lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor estás pasando ahorita tú un drama familiar, o te encuentras en una prueba y andas deprimido, andas deprimida, andas agüitado, andas agüitada, te andas quejando, tu mente va por aquí, tu mente va por allá, no puedes dormir, despiertas pensando en tu problema, te duermes pensando en tu problema, te bañas y estás pensando en tu problema, y estás triste, enojado, enojada, no tienes gozo. El Señor dice: ten gozo por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque tu vida está a punto de cambiar.
Dios está obrando si tú lo permites. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todo sirve para bien, para los que aman a Dios. ¿Amas a Dios? Todo sirve para bien, incluyendo la prueba en que te encuentras tú ahorita. Tu vida está a punto de cambiar, tu fe está a punto de cambiar. Todo y cuando, y quiero que escuches esto porque es importante, todo y cuando hagas las cosas al estilo de Jesús. Eso es muy importante. El verso 3 dice, sabiendo que la prueba. ¿Algunos de ustedes alguna vez en la escuela han tomado una prueba? ¿Y cuáles son los resultados de esa prueba? ¿Pasar o no pasar? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa, no a medio camino, no a 3/4 de camino, sino completa. ¿Qué significa completa? Completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos, ¿sí? Cabales, sin que os falte cosa alguna. Guys, nuestra fe se prueba a través de ¿qué? De las pruebas. Escribe eso en tus notas. Mi fe es probada cuando me encuentro en pruebas. Escribe en tus notas. Mi fe es probada cuando me encuentro en pruebas. Ustedes conocen la historia de Job, ¿sí? La historia de Job. ¿Comenzó esa historia, la historia de Job, con Job? No. ¿Con quién comenzó esa historia? Con Satanás. Con Satanás. La historia de Job, que sufrió persecución, tribulación, lo perdió todo. No empezó su historia con él. Empezó con Satanás, que vino ante Dios y Dios le dice, ¿dónde has estado? Por aquí, por allá. Y le dice al Señor, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. ¿Y qué dijo Satanás? Sí, pues mira cómo lo tienes. Le das todo. Pero deja yo, lo toco y vas a ver si no te va a maldecir. Y el Señor dice, órale, déjame, no le doy una zarandeada y vas a ver cómo te va a blasfemar y te va a insultar. Dice el Señor, órale. Algunos de ustedes, algunos de nosotros nos encontramos en el fuego porque el Señor ha dado permiso para que nosotros seamos zarandeados. ¿Para qué? ¿Para que suframos? Para que nosotros podamos ver dónde nos encontramos en el camino de la fe. Nuestra fe se prueba a través de pruebas. Ahora, la fe no es producida en tu prueba. Quiero que entiendas eso. Las pruebas no producen fe. ¿Ok? Las pruebas no producen fe. Pero tu prueba, o a través de tu prueba, se va a ver si confías en Dios y si vas a actuar en fe. ¿Ok? Sí. Claro. Amén. Amén. Y para los que están en Facebook Live no oyeron, Hereda compartió, ella perdió a su hija el año pasado. Tu hija tenía 20, ¿cuántos años? 23 años. Y murió, fue algo que pasó de un instante, ¿verdad? Y exactamente ¿con qué la diagnosticaron? ¿Cuál? Muerte cerebral. Le faltó oxígeno. Hubo una ataque, o por ataque de asma. Ya. Y ella tenía 23 años y Nereida perdió a su hija y me acuerdo que fue una prueba muy difícil para ella. Y lo que ella compartió ahorita es que ella le dijo a su familia que esto no la va a apartar de Dios. Como Job dijo, el Señor da y el Señor quita, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿eso significa que no le dolió? No, claro que le dolió. Ahorita la veo y ella quiere llorar, yo quiero llorar. Honestamente, yo ahorita quiero llorar. Miguelito quiere llorar. Todos queremos llorar, nos duele. Pero ella dijo, en mi prueba, en mi tribulación, alabado sea el nombre del Señor. Me voy a agarrar de Dios. Amén. Entonces, en nuestras pruebas revelan la manera en que nosotros respondemos a nuestras pruebas, revelan qué tipo de fe tienes. Y escucha lo que te voy a decir, porque ves, esto es importante. ¿Ves? Tú puedes tener años
Años en Cristo, 10 años, 15 años, 20 años. Y la gente puede decir, lleva 20 años, qué persona más madura en la fe, tiene maduración en Cristo. Y la verdad es que cuando tú mires a esa persona en pruebas, vas a realmente ver si esa persona es una persona de fe. Tus años no dictan tu fe. Tus pruebas dictan y revelan qué tipo de fe tienes. Isaías 43, y algunos de ustedes necesitan escuchar esto. Isaías 43 dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. En el tiempo de tu prueba, tú tienes que recordar las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que recordar las promesas de Dios. Ahora, lo que acabo de leer en Isaías 43 es para Israel, pero el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Tú estás en Cristo, quiere decir que a los ojos de Él tú fuiste de gran estima. Él te ama. Él te amó y te dio a Cristo para que tú seas salvo, tú seas salva. Y el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. Él ha puesto su nombre sobre ti. Y a lo mejor tú dices, pero me estoy hundiendo. Te voy a decir por qué te estás hundiendo. Porque has quitado la mirada de Jesús. Pedro caminaba sobre agua hasta que él puso sus ojos en ¿qué? En la tormenta. Todo y cuando él tenía su mirada sobre Jesús, él estaba caminando sobre las olas, sobre ese viento, sobre ese mar. Y él iba y nada lo hundía. Pero la palabra de Dios dice que él quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en la tormenta. Y es lo que pasa, ponemos nuestra mirada en lo que está pasando a nuestro alrededor. Y cuando tú haces eso, tú quitas esta mirada de Cristo y déjame te digo lo que empieza a pasar. Te vas a empezar a hundir. Pero él aún todavía dice, no te vas a hundir porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Al final Pedro dijo, sálvame, y estiró la mano. ¿Y quién vino y le dio su mano? Jesús. Porque a veces Él sabe que somos débiles, pero no nos quieren esa debilidad, ¿correcto? Y cuando digo no nos quieren esa debilidad, no estoy diciendo que no te quiere, sino Él quiere que tú madures, que tú seas completo, que tú seas completa. Él dice, si te encuentras en el fuego, yo estoy contigo. Cuando metieron al fuego a Meshach, a Abednego, Meshach, Rashach y Abednego, cuando los metieron y los iban a quemar, ¿qué dijo el rey? Dice, ¿qué está pasando aquí? Metimos 3 y yo veo a 4 y el cuarto se parece al Hijo del Hombre. Jesús está contigo en el fuego y no te vas a quemar ni un solo pelo de tu cabeza. Porque Él dice, yo estoy contigo. No temas lo que estás pasando. Lo único que tenemos que hacer es creer y confiar. Y entender que tu fe está siendo probada. Sí, mi fe está siendo probada. ¿Qué tengo que hacer? Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? El gran predicador y teólogo Carlos Spurgeon dijo, notamos que es la fe la que se prueba. Y esto nos muestra que la fe es importante y preciosa. Tu fe es importante y es preciosa. Porque solo las cosas preciosas se prueban, dice Carlos Spurgeon. Solo las cosas preciosas se prueban. Tu fe es importante y es preciosa. Y dice Carlos Spurgeon, la fe es tan vital para la salvación como el corazón es vital para el cuerpo. Por lo tanto, las flechas del enemigo apuntan principalmente a esta gracia esencial. Las flechas del enemigo apuntan principalmente a tu fe.
Por lo tanto, ¿qué nos dice? Nos dice el Espíritu Santo. Nos da las armas. ¿Qué nos dice? Ponte toda la armadura de Dios. Especialmente el escudo de fe con el cual puedes, ¿qué? Apagar las flechas del enemigo. La fe. Pero si las pruebas no producen fe, ¿qué entonces producen? Lo que el enemigo quiere quitar de tus manos en esos tiempos difíciles. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sobrenaturalmente la fe se construye en nosotros cuando escuchamos, entendemos y confiamos en ¿qué? En la palabra de Dios. Y es lo que el enemigo te quiere quitar, tu fe. Tu fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahí está escrito en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo debemos recibir las pruebas, tribulaciones? ¿Cómo nos dice Santiago? Con fe y con gozo. Tu fe está siendo puesta a prueba. ¿Quién eres tú para que tu fe sea probada? ¿A poco eres tú tan especial como Job? Tu fe es importante, esencial. Tú eres importante para Dios. Y Dios te ha puesto en medio de esta prueba. Recíbelo con gozo. Cuando las pruebas se reciben con fe, producen paciencia. ¿Ves? Cambia tu manera de pensar. Cambia de manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar, tu fe va a producir paciencia. Ahora, sin embargo, la paciencia no se produce en tiempos de pruebas. ¿Por qué? Porque si tú recibes la dificultad con incredulidad y con quejas, solo vas a producir amargura y desánimo. Y es por eso que Santiago nos exhorta a tener las pruebas por sumo gozo, ya que considerándolo todo gozo es la respuesta de la fe. Una vez más, considerándolo todo gozo es la respuesta de la fe. Y así es como responden eso cuyas fe es completa y madura. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas que perfectos y cabales, sin que te falta ninguna cosa. Si recibes tus pruebas con gozo, estás operando en el realmo de la fe. Porque tenemos que entender esto, ¿no? La batalla es espiritual. La tribulación es espiritual. Tu prueba es espiritual. Tu prueba es espiritual. So, tú tienes que operar en qué realmo, en el realmo de la fe. Y si tú recibes tu prueba con gozo, entonces vas a estar operando en el realmo de la fe. Y eso va a producir paciencia en nosotros. Y si dejamos que la paciencia obre en nosotros, el resultado final va a ser ¿qué? Bueno. Porque vas a hacer lo que Dios quiere que tú seas. Es bastante sencillo esto, guys. Cuando tú operas y continúas en la fe, en medio de la oposición, estás acumulando perseverancia. ¿Qué significa todo esto? Que en medio de pruebas y tribulaciones sigue haciendo lo que sabes que debes de hacer. Una vez más, regreso a lo que dijo Santiago en el verso 22. No solo seas oidores, sino sed hacedores. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar equipado con las herramientas y no usarlas? ¿De qué sirve? Sigue orando y ora más. Agárrate de tu palabra, porque por medio de ella Dios te está hablando. Sigue congregándote. Muchas veces estamos en la prueba y lo primero que hacemos es dejarnos de congregar. Estás mal, estás operando fuera del realmo de la fe y no vas a ganar. Sigue congregándote. No dejes de congregarte. Adora. Adora cuando no quieres adorar. Ven a la iglesia cuando no quieras venir. Y cuando tú haces eso, estás operando en el realmo de la fe. Y Dios dice, eso es lo que yo quiero ver, porque te estás agarrando de mí. Ahora déjame, yo te demuestro mi fidelidad. Dios no te va a demostrar su fidelidad si tú no estás operando como Él quiere que tú operes. Es imposible. Es imposible.
Pero si tú dices, Señor, yo confío en ti, en medio de mi tribulación, voy a tener gozo, Señor. No sé cómo, ayúdame, dame tu gozo, ayúdame, Señor. Y voy a ser paciente. La palabra paciente significa estar sólido sin moverse bajo un cargo pesado. Y voy a hacer lo que sé hacer porque tú me has equipado. Y al tiempo de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Dios dice, tú confiaste en mí, pasaste la prueba, déjame te enseño ahora lo que yo puedo hacer. Y déjame te digo, ¿sabes lo que va a pasar? El mar se va a abrir. El mar se va a abrir. Y tú vas a caminar sobre tierra seca. El mar se va a abrir cuando tú operes en el remo de la fe. Cuando no tengas ganas de adorar, adora. Busca más de Dios. No te eches para atrás porque es lo que el enemigo quiere. Amén. Es agradable al Señor, Nereida. Perfecto punto. El sacrificio es agradable al Señor. Seamos sacrificios vivos, dice la palabra de Dios, que es un olor grato al Señor. Tristemente, cuántas personas, tú y yo lo sabemos, no hemos visto, hemos perdido porque no perseveraron cuando se encontraban en tribulación. Corramos la carrera. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque tu fe está siendo probada. Eso quiere decir que tú eres hijo, hija de Dios. Y tu fe es preciosa para el Señor. Porque solo lo que es precioso se pone a prueba. Ahora, a todos nos va a pasar. A todos. ¿Qué significa cuando Santiago nos dice que nuestra paciencia tenga su obra perfecta? Quiere decir que nuestra fe aguante. Que tu fe sea firme, ya que nuestra perseverancia tiene un objetivo final: perfección, plenitud, integridad. La perseverancia nos hace espiritualmente maduros. Años en Cristo no te hace espiritualmente maduro. Escúchame bien. Puedes tener 20 años en Cristo y ser equipado, pero nunca lo has aplicado. ¿Eres maduro en Cristo? ¿Eres maduro en Cristo? No. Tenemos todo lo que necesitamos aquí para sobresalir. Dios nos ha dado todas las herramientas en su palabra para perseverar. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar equipados si no lo aplicamos? Lo que Dios nos ha dado. Es una cosa tener sabiduría, es otra cosa aplicarla y ser sabios. Guys, el Señor nos dice tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas y tribulaciones. Eso no tiene sentido. ¿Correcto? ¿No tiene sentido? Mejor échate un trago para que se te olviden tus problemas. Ve, drógate para que se te olviden tus problemas. O llora. Ahora, no hay problema en llorar. Porque aún aquí queríamos llorar ahorita. Pero es diferente. Es de gozo. Yo no iba a llorar de gozo. De dolor. Me dolió que te dolió a ti. Me duele, ¿no? Me duele. Porque cuando alguien sufre, sufrimos todos juntos. Porque somos una familia. Miguelito quería llorar. Yo lo viví, Miguelito. Yo miré a Miguelito y Miguelito quería, es doloroso. Y oramos contigo y te amamos y nos duele porque te dolió a ti. Sí. Pero en medio de nuestras tribulaciones tenemos que gozarnos. Completamente contrario a lo que nuestra mente y nuestras emociones nos dicen que debemos de hacer. ¿Ves? Esa es la sabiduría de Dios. Completamente contrario a lo que mi mente y mi supuesta sabiduría me dice que yo debo de hacer. Dios dice, su Espíritu nos dice, tener por sumo gozo cuando te encuentres en diferentes pruebas y tribulaciones. Entonces, yo tengo que perseverar. Tu fe tiene que perseverar. Tu fe tiene que, Dios quiere ver tu fe. Pero no solo Él quiere ver tu fe, Él quiere enseñarte a ti donde tú estás. Déjame te hago una pregunta ahorita y no contestes. Si estás pasando una prueba, ¿dónde te encuentras tú? ¿En la voluntad de Dios
o bien fuera de ella. ¿Has estado perseverando? ¿Te has acercado a Dios? ¿Tienes gozo? ¿O estás enojado o enojada con Dios? Porque tu fe está siendo... ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? A lo mejor tú dices, yo no sé qué hacer. Pastor, entiendo lo que me está usted diciendo, pero yo no entiendo, yo no sé qué hacer. No sé si ir derecho, no sé si ir para atrás, no sé para la izquierda, para la derecha. Yo no sé qué hacer, estoy confundido, no sé qué hacer. Bueno, vámonos al verso 5, ya mero terminamos, familia. Porque yo me he encontrado, yo sé que tú te has encontrado en ese lugar donde yo no sé qué hacer, no sé, es una situación difícil, no sé. Verso 5 nos da la respuesta del Espíritu Santo. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Pedirla a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente, que significa mucho, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, hay un pero en el verso 6. Hay un gran pero, circula ese pero. Pero pida con qué? Con fe. ¿De qué hemos estado hablando? De nuestra fe. Pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No pienses, mira lo que te dice el Espíritu Santo, no pienses pues, ni se te ocurra, no lo pienses, no te tratas de convencer, no pienses pues quien tal haga que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si no sabes qué hacer, pídele a Dios, pídelo con fe. Si realmente quieres conocer su voluntad, porque la vas a hacer. Escucha lo que te voy a decir. Si tú realmente necesitas sabiduría y quieres saber la sabiduría de Dios, porque no sabes qué hacer y lo vas a aplicar a tu vida, pídesela, Él te la va a dar. Pero si eres de doble ánimo, si no estás aplicando lo que Dios dice que debes de aplicar, si no estás haciendo lo que Dios debe de hacer, Dios no te va a contestar. Y a lo mejor nos encontramos ahí, Dios no nos ha dicho qué hacer. Y hemos estado llamando y rogando y enséñame, y por eso Dios no nos ha enseñado, porque somos de doble ánimo. No has decidido hacer lo que Dios te diga que hacer, no importe qué difícil sea. Cierro con esto. ¿Te encuentras alguna tribulación o prueba? Tu fe está en prueba. Recíbelo, acéptalo. Dios nos lo está diciendo. Si te encuentras en alguna tribulación o alguna prueba, tu fe ahorita está siendo probada. Tienes dos caminos de que puedes escoger. Los dulos, los siervos de Dios van a regocijar. Voy a regocijar porque mi fe está siendo probada por Dios. Gloria a Dios. El Señor me encontró digno de poner mi fe a prueba. ¿Alguna vez lo has pensado así? ¡Wow! Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque Él me dice que todo sirve para bien. Porque Él me ha dicho que me ama. Porque Él me ha dicho que me he redimido. Él me ha dicho que no me voy a quemar. Él me dice que no me voy a hundir cuando yo cruce los ríos. Y yo le creo. Y cuando yo no sepa por qué camino ir, cuando yo esté en duda, voy a venir y le voy a preguntar al Señor que me enseñe el camino en fe, y por ese camino voy a ir. O te puedes quedar donde te encuentras. O te puedes quedar donde te encuentras y no vas a crecer y no vas a madurar y no vas a escuchar a Dios. Y déjame te digo lo que va a pasar. Vas a fallar la prueba. Y cuando fallas la prueba, ¿qué tienes que hacer? Volver a tomar la prueba otra vez. Cuando fallas la prueba, vas a tener que volver a tomar la prueba otra vez. Dios sabe lo que vamos a hacer. Y algunos de nosotros nos encontramos en prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, porque seguimos fallando y fallando y fallando y fallando. Y el Señor en su amor hoy viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de que estés yendo por un círculo sin fin. Hoy te voy a decir que la razón que he estado haciendo esto es porque estoy probando tu fe y deseo ver madurez y que tú estés cabal y que seas perfecto, seas perfecta en mí.
Y sabes que te hace falta mucho, pero vamos a llegar a ese lugar. Vamos a llegar a ese lugar. Y te voy a enseñar cómo enfrentar tus problemas con gozo, con paciencia, con fe y con un solo ánimo. Enfocados en Cristo, enfocados en Dios. No quites tu mirada de Jesús en la tormenta. Y vamos a decir que pones tu mirada en las circunstancias. Ok, vas a empezar a hundirte. Está bien. Señor, sálvame, o vuelve a poner tu mirada en Él. Y te prometo que vas a caminar sobre las aguas. Tu fe y tú eres precioso, preciosa a tu Señor. Y Él te ama. Y Él no nos dice, yo te amo. No temas. Yo te amo. No temas. ¿Le crees, familia? ¿Le crees que Él te ama y que sus planes son buenos para ti? No de mal. Mis planes son buenos para ti, no de mal, para darte un futuro y para prosperarte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. A mí, Padre, me ha ministrado tanto, tanto el principio de este libro, Padre. Me ha ministrado, me has hablado, Padre, y te doy gracias y le pido que le hables a tu pueblo y que hayan oído. Pero, Señor, tú lo dices, no solo sean oidores, porque si no, solo te estás engañando a ti mismo, a ti misma, sino sed hacedores.